Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, en el día de hoy tenemos una reacción patrocinada por Carlos Retalman, que ha tenido a bien recomendarnos esta canción de un grupo que nos encanta, East of Eden, y concretamente la canción Hanabi. Hay que decir que esta canción todavía era cuando estaba Wakazaemon como bajista. Sabemos que la incorporación de Mina se ha hecho efectiva y al igual que, por ejemplo, Fami con Love Bites, pues venía de su canal de YouTube, pues Mina también. Mina es toda una institución, un fenómeno de masas en YouTube. Creo que tiene alrededor de medio millón de seguidores en su canal de YouTube y toca fabulosamente. Tendremos que un día incidir, al igual que lo hicimos con Fami, en su canal, traer vídeos de Mina, porque es un auténtico espectáculo. Así que bueno, Como hablamos ese melón, hay muchos. Tajuna por ahí bastante, bastante también. correcto. Efectivamente. Bueno, como ya trajimos la vez anterior a East of Eden y cuando nosotros solemos traer la primera vez un grupo, no queremos incidir demasiado para no estar contaminados, digamos, predispuestos a tener una reacción en concreto, pues muchas veces se nos pasan datos que después vosotros nos ponéis en comentarios. Y bueno, vamos a repasar algunos datos. Mira, por un lado tenemos a Ayasa, que es la violinista. Bueno, voy a comentar algunos datos interesantes de ella. Y así, cada vez que hagamos una reacción, comentaremos un poquito más. Empezó a tocar el violín con 3 años. Así que imagínate, ¿no? Tiene su propio canal de YouTube donde hace versiones de canciones y además hace cosplay mientras toca el violín. Así que puede ser bastante interesante. Bueno, también vamos a comentar, por ejemplo, tenemos a Kane, que es la vocalista y Akane, por ejemplo, tiene como pasatiempos, aparte de cantar, la batería y el koto. ¿Te acuerdas ese instrumento Sí, que sí. veíamos en El la que es como el Wagaki? arpa, Vale, sí, sí. eso es, pues también lo toca y bueno, también le gusta jugar a los bolos. Bien, vamos con otra integrante, por ejemplo, Yuki, guitarrista. Es curioso porque empezó a tocar la guitarra relativamente tarde, con 17 años. Y aparte de East of Eden, también es la guitarra de un grupo que se llama D-Drive, que creo que teníamos pendiente de traerlo porque nos han recomendado Sí, canciones sí. de ellos. Y al igual que Asami, estudió ballet clásico desde los 5 hasta los 17, así que tiene que bailar bastante bien. De hecho, su hermana mayor es Yukari, es bailarina profesional. Bien, más cosas. Bueno, hemos dicho Mina, que es la bajista actual, aunque no la veremos en este vídeo en concreto, porque se unió el 24 de diciembre del 24, es En decir, Nochebuena, hace lleva menos dos de un semanas. mes, claro, menos de un mes en el grupo. Bueno, llegó a tener una banda que se llamaba Girlfriend, pero lo que más se le conoce, más que por esa banda, es por su canal de YouTube, ¿vale? Bueno, bueno, un detalle concreto que nos puede un poquito hacer la idea de por qué, por ejemplo, Mina es tan buena con el slap, y es que, claro, teniendo en cuenta de que su bajista preferido es Flea de Red Hot Chili Peppers, pues se puede entender la referencia, ¿no? Y después, bueno, la ex integrante, que sí la veremos en este vídeo, es Wakazaemon, que como hemos dicho, por un lado, em, está de bajista soporte, es decir, de apoyo tanto de Koyai como de Marty Freeman. Así que, bueno, aparte de estos dos artistas, ha Sí, tocado, los que tendrá por ahí también. ha tocado para un montón de gente, es decir, para, yo qué sé, para Rina Katahira, para Ryuichi Kawamura, para Sana Tsutomayo, es decir, para un Que no montón de para. gente. Sí, sí, sí. Es decir, Aquí no paran. A las chicas estas, tal y como tocan, no paran de tocar en otros grupos porque ya vemos sí, Mijo que está en varias bandas también ahora claro, y claro. es que no paran. Es que el nivel que hay allí,
Es una pasada. Qué soberbio, Bueno, ¿no? como detalle, que Wakazaemon es una bajista zurda, que no hay muchos, y se graduó en el Sensoku Gakuen College of Music y tiene un bajo personalizado con un gato en el golpeador. Y bueno, vamos allá con esta canción que se llama Hanabi y vamos a disfrutar de ella. Go ahead, one way, go ahead, my way. Go ahead, one way, go ahead, your way. Vamos a hacer un parón aquí porque hay bastantes cosas interesantes que comentar. Bueno, como siempre, la calidad musical que se ve de este grupo es sobresaliente. Es un grupo de muy, muy alto nivel. Em, Suele destacar, y como no, la líder del grupo, que es Ayasa, con Ah, ya ese está, sí, sí, violín, con el violín. porque es una violinista que es capaz de hacer absolutamente de todo. Es decir, por un lado, es capaz de hacerle una segunda voz a la cantante, o es capaz de hacer lo que se podría hacer con guitarras dobles en armonía en otros grupos que tengan dos guitarras. Ella lo hace junto con la guitarrista, o simplemente va añadiendo detallitos a lo que es la melodía de la canción. Se nota mucho el bajo de Wakazaemon. Joder, Wakazaemon está ahí. Además que me he fijado, digo, y esto no Sí, para. No eso para. es, eso es. La guitarra son unos riffs poderosos. Fíjate que lo que me ha venido a la mente es un disco súper antiguo de un proyecto que hizo en solitario Slash, que es Slash Snake Pit, que tenía así riff de guitarras como un rollo rock americano que me gusta mucho. Es lo que es el riff, ¿vale? De la guitarra rítmica. Otra cosa es la tónica general de la canción, ¿no? La canción es, además, hemos visto la letra anteriormente, es de un corte muy positivo, ¿no? Sí, Porque, de hecho, el estribillo, los grupos japoneses tienen como una costumbre de hacer el estribillo en inglés y la letra de la estrofa en japonés, ¿no? Y claro, habla
que vaya hacia adelante, ¿no? Es decir, que se levante, que continúe. Hay una frase que me llama mucho la atención que dice, estoy segura de que los fuegos artificiales son hermosos porque son fugaces como una mentira. ¿no? Es decir, que bueno, dice, siéntete orgulloso y conviértete en una flor ahora. Es decir, tira para adelante y bueno, pasa un poquito de los impedimentos que pueda tener la vida, que tú tienes que seguir a Y lo seguir tuyo. adelante, efectivamente. Correcto, efectivamente. Dice, claro, es que hay frases que a lo mejor en español suenan un poco raras, pero que seguramente en japonés tenga más sentido que para nosotros, como lo de un fusible que conecta con el destino, ¿no? Es decir, realmente tienes que perseguir lo que tú quieras alcanzar, ¿no? En la vida. Habla de voluntad, habla de que hay que brillar, de seguir hacia adelante. Entonces, es un mensaje realmente positivo, ¿no? De que tire hacia adelante. Sí. ¿Qué te está pareciendo a ti? Pues la verdad que es muy animada la canción. De hecho, cuando hemos leído la letra, lo he dicho, digo, uy, esta tiene que ser movidita y rollera. Y es lo que, además con Ayasa con los violines, es que es flipante. Que mezclen los violines en los grupos metaleros, a mí me flipa. Y más con el nivel que tiene esta chica tocando. Claro. Es que es increíble. Además, lo que estabas diciendo tú antes, le hace las guitarras dobles con la guitarrista. Y dices, pero ¿esto cómo es posible? Pues mira, Claro. aquí lo tienes. Eso es. Por lo que me han comentado en algún comentario la vez anterior que reaccionamos a East of Eden, dice que, por ejemplo, tú sabes que Asami hace como conciertos de Navidad, la cantante de Sí. Love Bites, y en uno de estos, creo que, si no es en el de este año, creo, que ha hecho en 2024, Ayasa le ha acompañado al violín a Asami. Más Entonces, violín. eso sí, podemos conseguir el vídeo, tiene que ser un auténtico espectáculo, porque yo estoy totalmente enamorado de cómo toca Ayasa, en el violín. Y creo. Creo, Como canta Sammy, pues. imagínate, Lo malo son las canciones de Navidad, que yo no soy muy ya, bueno. navideño, pero bueno. Bueno, pero bueno, es cuando se juntan genios, ¿no? Pues siempre es bueno escucharlo, ¿no? Es decir, hay Sí. cosas que de pronto dices tú, bueno, como cuando se juntó tocando blues B.B. King con Slash, ¿no? Dices, bueno, son gente que aparentemente no pegan, es decir, que no, Pero, que es mira, una unión un tanto rara, pero es un placer escucharlos, ¿no? Y eso, el Ayasa es que es inevitable, destaca muchísimo. Y la cantante está muy, muy, muy bien, a un muy alto nivel, es de estas voces naturales, melódicas, es decir, que sí. no ni hacen, ni rompen la voz, ni hacen falsete, ni hacen guturales. Es Es una que voz limpia. no le hace falta. A mí me gusta mucho ese estilo de cantar. Ya lo he dicho en otras ocasiones, aunque yo aprecio una buena voz rota si hace falta. En el mundo del rock, pues las hay muchísimas. O un buen falsete, es decir, yo pongo siempre de ejemplo de buen falsete, pongo a Michael Kiske, voces rotas las hay un montón en el mundo del rock, y voces limpias, lo que pasa que me gusta mucho el contraste que hace con la dureza Claro. del rock, ¿no? Del heavy. Ujú. No hemos hablado un poquito de la batería. Está muy sobria, ¿eh? Muy sobria, muy Sí, efectiva, sí, sí. pero muy bien tocado, es decir, todo Además, en su sitio. siguiendo bien a Wazakaemo, joder, no me sale. Es que el nombre para nosotros es casi Sí, un sí, trabalenguas. efectivamente, perdonadme amigos japoneses. Wakazaemon, Eso es. están ahí las dos, pum, 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 y vamos, en esta, ahora imagino que vendrá el solo de guitarra y estas cosas, y seguro que subirán el ritmo y nos van a dejar, el sombrero va a salir volando fijo, vamos. Eso es. Así que nada, nos preparamos para el fin de fiesta, ¿no? Vamos a continuar. 最後ならば最後ならばひときわ強い光放
fantástico, fantástico. Madre mía. Ayasa ha mezclado en el solo, por un lado, sonidos folclóricos, por otro lado, ha hecho intervalos blueseros, rockeros, y al final del todo se ha marcado ahí casi una fuga clásica. Es decir, esta mujer básicamente hace lo que le da la gana con el Lo violín, que quiere, ¿eh? lo que quiere, pero sobre todo que se le ven muchas influencias, tiene mucha riqueza musical dentro, y lo aplica todo y es fantástico. El solo de guitarra, precioso también, con muchísima clase. Mucha clase, un poco corto para mi gusto, Sí. pero ha estado perfecto. Después del solo de violín, el solo de guitarra con Wakazaemon y la chica de la batería, que no me sale ahora como Mizuki, Ujú. ahí acompañando y lo de este grupo es increíble. Eso Es que, es. es que no hay, en Japón no hay grupos malos o No, qué. no, no. Grupos Es malos que no es hay. increíble, tío. Es que llevamos 90 vídeos, no sé cuántas bandas y ahí me parecen todos buenos. Es que no. Esta riqueza musical que tiene Japón, pocos países hay que tengan Sí, este mira, nivel, ¿eh? precisamente, em, hablando de Mizuki, habíamos visto a esta chica que decíamos, no suena, no suena, y no sabíamos de dónde. Eso nos pasó cuando reaccionamos a Lonesome Blue, ¿te acuerdas? Y al Sí. final caímos en que era la batería de East of Eden. Em, y claro, lo que tú comentabas de que por qué salen tan buenos músicos de Japón, hoy precisamente interactuando en los comentarios con nuestros fans del canal, viene un poco a colación con lo que el caso de Mizuki. Dice que en la escuela secundaria y preparatoria pues estuvo a cargo de la percusión en la banda de metales. ¿Qué pasa? Que en el sistema educativo japonés la cultura es muy importante y en cuanto a la música, ellos tienen que aprender a tocar un instrumento, teniendo en cuenta de que, bueno, son muchísimos millones de población en Japón, y si todos tienen que aprender a tocar un instrumento por estadística, muchos de Claro. ellos van a sacar a relucir sus habilidades y aptitudes para ello, ¿no? Que yo, de hecho, comentaba a ese fan del canal que le decía que, por ejemplo, yo en mi caso, yo empecé a tocar la guitarra con 14 años, ya entrando en el instituto y por mi cuenta. Es decir, que no es que en la escuela quisieran que yo tocara un No, no, instrumento, ni aquí. tampoco tuve la influencia de mis padres, sino que te relacionas con el mundo de tus amigos. De hecho, fíjate aquí relacionando, el que me empujó a querer tocar la guitarra en aquel entonces fue mi amigo Guillermo, que estaba en el instituto conmigo. Guillermo, guitarrista de Bloodhunter, que lo hemos visto anteriormente. Y Claro, es que si tienes amigos así, pues coño, al final la claro, cabra pero, tira al pero monte, ¿no? fijaos lo importante que son las manos y no tanto de comprarte un instrumento carísimo. Me acuerdo que me compré yo una guitarra, una imitación de Gibson SG, que era poco menos que un palo de escoba, de lo mala que era. Bueno, pues se la llevé a casa de Guillermo. Guillermo empezó a tocarla y eso sonaba Sonaba maravillosamente. de puta madre. Empezó a tocar, no me acuerdo si fue algo de Steve Vai o algo así, es decir, para flipar, ¿vale? Em, y, y bueno, después volví a mis manos y ya volvía yo a la realidad, ¿no? Pero era un estímulo, es decir, verlo tocar a él era un estímulo para querer aprender. Eh, Efectivamente. y Es bueno, que, bueno, ya lo dije yo hace unas reacciones que me saltó el otro día un vídeo de una baterista tocando con una batería de Hello Kitty, de juguete. sí.
y sonaba eso parecía música celestial. Ostras, por cierto, ahora que estamos reaccionando mucho a Gacharic Spin, que nos lo están pidiendo mucho, hay un vídeo que me comentan que es una canción entera tocada por Gacharic Spin con instrumentos de juguete. Eso hay que verlo también. Hay que verlo. Y la de las baterías dobles también. También. Así que, y bueno, retomando aquí con Ace of Eden, es cierto que el solo de guitarra era cortito, pero porque hay veces que la canción no pide que sea más largo. Claro, Es decir, efectivamente, ¿eh? no hay que abusar por abusar del tiempo de un solo. Incluso, fíjate, hay casos en los que los grupos prácticamente muchas veces, Ni por su tipo de hacen música, no solo, hacen solos. The Guardian no por suele abusar ejemplo. de los solos. Efectivamente. Y suena espectacular de todas maneras. Sí, sí. Muchas veces es lo que te pide la composición. Y bueno, como siempre, a mí me ha encantado la canción. Sí, sí. Lo que he dicho antes, que da muy. Te anima, te da buen rollo. Venga, vamos para adelante. Sí. Me da un poquito de pena de que se haya ido Wakazaemon, pero creo que es muy buena sustituta Mina Sí. y que le va a dar muchas alegrías a los fans de Ace of Eden. Así que creo que también han acertado. Seguramente también aportará su propio color, Estilo. sí, estilo, y disfrutaremos también. Todavía es pronto porque lleva menos de un mes en el grupo y veremos, sobre Joder, todo se notará cuando hagan el siguiente disco. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias Carlos Retalman por patrocinar esta canción. Em, y bueno, deciros, como siempre, muchísimas gracias a todos, gracias por los comentarios. Hemos recibido en los últimos 28 días 1400 comentarios. Yo Em, estoy alucinando, de verdad. Si te gusta lo que hacemos, ya sabes, te suscribes y le das a la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Y ahora, para apoyarnos, hay dos maneras. Una, hacerte miembro, ya sabéis, miembro de nivel 1, que al lado de suscribirte pone unirte. De nivel 1 es que puedes ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente. De nivel 2 tienes acceso a 12 reacciones exclusivas durante el mes. Y después también, si lo que quieres es, como el caso de Carlos Retalman, canciones en concreto que quieres que reaccionemos, porque la quieres que se reaccionen ya mismo. Y Ya mismo tienes, cuando ellos digan, ¿eh? claro, efectivamente, tardamos desde que nos dan el enlace 1 o 2 días en hacerla. Y tienes 3 niveles de Patreon, 2, 4 o 6 canciones personalizadas, dependiendo si te haces bronce, plata o Plata, oro. oro, sí. Efectivamente, y tanto el enlace de una como otra está en la información de la canción. Por cierto, amigos, si veis que os salta de vez en cuando algún anuncio durante el vídeo, nos ayuda que los veáis, ¿vale? Yo los veo. Si no podéis, pues los saltáis, pero si podéis aguantar unos segundos y los veis, nos ayuda también, es otra forma de ayudarnos. Bueno, amigos, nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.